Buenos días hermanos, les saludo en el nombre del Señor en este domingo en el cual nos reunimos para alabar al Señor, adorarle y también exponernos a su preciosa palabra. Hoy día vamos a estar mirando el pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 6 y vamos a orar para comenzar. Padre eterno, te damos gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, pero también Señor para que por el amor que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros a lo largo de este tiempo. Y permítenos, Señor, al exponernos a tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida, haciendo el trabajo de edificación y de exhortación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, el Padre y sus hijos, una relación gloriosa. El propósito de Juan al escribir fue motivar a sus lectores para cultivar más la intimidad con Dios. Mientras mayor sea nuestra intimidad con nuestro Señor, mayor será nuestra comunión. Nuestra comunión nos llevará a conocer más a Dios por medio de la experiencia y permanecer más cerca de Él. Y eso hará que nuestra vida sea una vida abundante, una vida gloriosa, una vida que tiene sentido y propósito también. El apóstol Juan, escribiendo en el Evangelio, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, ni las palabras que habéis oído, no es mía, sino el Padre que me envió. Así que el Señor Jesucristo dice, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, comunión. Así que el apóstol Juan registra estas palabras del Señor, que desea tener comunión con aquellos que son hijos de Dios, con aquellos que Él ha hecho sus discípulos, con aquellos que Él ha buscado para salvar. En el capítulo 10 de Juan nos dice, capítulo 10, versículo 10, Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el Señor no solo nos quiere dar nueva vida, sino que nos quiere dar una vida abundante. Esa vida abundante solo se encuentra cuando tú tienes intimidad y comunión con Dios como tu Padre, y Él se relaciona con nosotros como sus hijos. Así que lo primero que encontramos aquí en el pasaje, en esta porción del capítulo 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, dos divisiones solamente, desde el versículo 1 al versículo 3 y después desde el 4 al 6. Los primeros versículos dicen así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan. Juan nos ha dicho que Dios es luz en el capítulo 1, versículo 5. Ahora nos dice que Él es nuestro Padre en el capítulo 3, versículo 1. Y pronto nos dirá que Dios es amor en el capítulo 4, versículo 8. En estos versos que vamos a mirar hoy, Juan está sentando las bases, profundizando en la relación con Dios, a quienes nos ha hecho sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12, el Evangelio de Juan declara que el Señor Dios ha decidido hacernos sus hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, al Señor Jesucristo,
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que Dios ha decidido hacernos sus hijos. Esta decisión es por el puro afecto de su voluntad, según nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4, adoptándonos para experimentar una abundancia de vida y una creciente relación que no solo nos bendecirá en lo individual, además nos incorporará a sus planes eternos y nos hará aptos para bendecir a otros también. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, comienza así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y este mirar, o fíjense, o perciban, o entiendan, no solo es una palabra que nos invita a observar, sino que es una palabra que en el original evoca asombro, un asombro que entiende algo profundo, un asombro que se admira. ¿Qué debemos asombrarnos? ¿De qué debemos admirarnos? Que ese amor que Dios nos dispensa es un amor tan grande, pero a la vez es un amor que viene solo de Dios. La palabra griega entonces se traduce a mirar como admiración, y luego dice: ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Cuando dice ¿cuál amor?, está diciendo cuán grande, cuán excelso, cuán significativo es el amor de Dios que nos ha sido dado. Esta expresión, cuál amor o cuán grande amor, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y siempre implica asombro y admiración en forma general. Asombro y admiración por el gran amor que nos ha sido dado. Es un amor que no tiene comparación, no hay un símil, es único, pues es de Dios, el único Dios vivo y verdadero. Es la esencia de su persona que nos alcanza. Se le puede atisbar o se le puede como admirar, pero no siempre se puede entender la profundidad de este amor. Veamos 3 aspectos de este amor tan grande. Primero, se nos dice que es un amor de Padre. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Es una expresión propia de Dios. Dios, el Dios eterno, el Dios del universo, el Dios creador, el Dios sustentador, es el Dios Padre. Ese es uno de sus nombres. Es Dios Padre, el Padre Dios. Él es el eterno Padre. Él nos ha amado. Entonces su amor es un amor de Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es el Padre eterno que nos hace objeto de su amor y nos adopta como suyo. Cuando el Padre ama como Padre, y por lo tanto si a aquellos a cuales ama, los hace sus hijos. El Padre nos quiere para sí, nos quiere en su casa, y quiere que recibamos de su beneficio. Es un amor que produce efectos cuando se ejerce sobre otros. Es el amor del Padre. También nos dice que es un amor que vincula. Cuando nos ama y nos toma para sí, su amor de Padre afecta nuestra naturaleza y estado, porque somos llamados hijos de Dios. Entonces, nos ama y afecta nuestra vida a través de su amor. Nos hace objeto de su amor y ese amor afecta nuestra vida, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Entramos a otra categoría, entramos a otro estándar de vida. Somos llamados hijos de Dios, somos vinculados con Dios. Desde el momento en que Dios se acercó a nosotros y nos dio de su amor en la persona del Señor Jesucristo, nos vinculamos con Él. Somos hijos de Dios, somos llamados hijos de Dios. No solo somos criaturas de Dios por ser creados, ahora somos hijos de Dios por ser amados por el Padre. Entonces también es vinculante. Somos llamados hijos de Dios. Cuando Juan nos está apuntando tanto a los privilegios o beneficios, también a los efectos
y los deberes como hijos de Dios. Tercero, el efecto de este inmenso amor del Padre es un amor que discrimina. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Inmediatamente Juan nos dice que el título de Hijo de Dios es más bien una expresión de una realidad que vincula y a la vez separa, porque no a todos Dios amó como Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero no a todos amó como Padre para que seamos sus hijos. Y Dios hace esa acepción en la Biblia. Ama a todos queriendo que todos vengan al arrepentimiento, pero solo va a amar a aquellos que le reciben, amarlos como Padre. Solo a aquellos ama como Padre, porque solo los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador son llamados hijos de Dios. Son llamados hijos de Dios. Y entonces hace la diferencia. El mundo no nos conoce, es decir, no se relaciona con nosotros, no entra en esta relación, sino que queda separado de esta relación vinculante de padre e hijo o de hijo a Padre celestial. La palabra conocer aquí denota una relación que lleva fruto. Por eso en el capítulo 2 el apóstol Juan nos dice que debemos separarnos del mundo y no amar las cosas del mundo, más bien debemos acercarnos a Dios y amar a Dios y lo que Él ha provisto. En el versículo 2 sigue hablando acerca de este profundo amor. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, ya sabemos cómo Dios nos ha amado y nos ha llamado sus hijos. Ahora dice, ya que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora somos. Dios pudo redimir sin adoptarnos, pero Dios nos quiso hacer hijos. Es decir, los teólogos dicen, Dios pudo haber enviado a su Hijo, haber redimido a todos los que Él quiso, y con eso habría sido suficiente, pero Dios va más allá, no solo nos da la salvación, sino que nos da también, junto con la salvación, lo que la Biblia llama la adopción. Es decir, Dios quiso que seamos sus hijos. Dios quiso que seamos sus hijos. Fíjese, hay un pasaje en Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Sabe qué? Para poder entender este privilegio de ser llamado hijo de Dios, de ahora ser hijo de Dios, tenemos que ir a la eternidad. Dios siempre fue el Padre eterno. Cristo siempre fue el Hijo eterno. El Padre y el Hijo convivían en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Los tres eran uno y los tres eran una persona. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo. En la eternidad, antes de que creara todas las cosas, el único Hijo era el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios Padre. Luego Dios envía a su Hijo al mundo y al hacerlo nos da este privilegio que no tienen ni los ángeles ni ninguna cosa creada. Solo el Hijo era el único Hijo de Dios, hasta que Dios decidió no solo salvarnos, sino que también hacernos sus hijos. Este privilegio de ser llamado hijo de Dios no lo debemos minimizar ni lo debemos diluir. Es un asunto particularmente glorioso. Juan se extiende en toda esta carta, esta carta pequeña carta, primera, segunda y tercera de Juan, nos habla de este privilegio asombroso y glorioso de que somos llamados hijos de Dios. No solo criaturas de Dios, somos llamados hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
espera, somos, hemos de ser y seremos. ¿Qué seremos en el futuro? Bueno, aunque la Biblia es principalmente un libro que describe la obra de la creación y de la redención, también nos da un vistazo sobre el futuro. Vemos, por ejemplo, que Juan informa a nosotros, los lectores, acerca de la identidad con Jesús, esta vinculación del Padre con nosotros y también la vinculación de Cristo con nosotros. Sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él porque le veremos como Él es. En su epístola Pablo también habla de esta misma verdad. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Segunda de Corintios 3, 18. Nosotros con rostro descubierto reflejemos toda la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su imagen con una gloria creciente. Filipenses 3:21. Jesucristo transformará nuestros humildes cuerpos de modo tal que serán como su cuerpo glorioso. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, que es vuestra vida, aparezca, entonces vosotros también apareceréis con Él en gloria. La Biblia no dice en ninguna parte que seremos iguales a Dios. No, pero sí nos dice que seremos conforme a la semejanza del Hijo de Dios. Compartimos su inmortalidad, sin embargo, Cristo tiene la preeminencia porque es el Hijo eterno de Dios, es el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Los creyentes un día nos acercaremos al trono de Dios y del Cordero, veremos su rostro y su nombre estará sobre nosotros. Nosotros nos acercamos a ser como Cristo en semejanza. Por eso en el capítulo 2 nos invitaba a andar como Él anduvo, a seguir su pisada, a tomar el ejemplo de nuestro Señor. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y cada vez que buscamos su justicia, cada vez que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para hacernos más como Cristo, estamos llevando honra y gloria a su nombre y asemejándonos a nuestro Señor y Salvador. Se ha dicho que esto de asemejarse o imitar a nuestro Señor Jesucristo es uno de los grandes tributos que podemos rendirle a nuestro Salvador. Si nosotros amamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro mayor tributo será buscar imitarle a Él. Los que tenemos hijos, se nos dice siempre, hoy se parece mucho a ti y tu hijo, no solo en lo físico, sino que tiene los mismos gestos, a veces la misma sonrisa, a veces hace las mismas expresiones, se parece a ti, porque los hijos tienden, especialmente cuando son pequeños, tienden a imitar a sus padres. Bueno, y es un gozo, un honor cuando le dicen a nuestros hijos, oye, tu hijo se parece a ti. Y uno dice, qué bien, ¿no? Pero aquí en este caso es un honor que nosotros, los hijos de Dios, busquemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nosotros buscamos asemejarnos a Él en ese contexto. Él será el primero entre su humanidad elegida y redimida, que se unirá a todos los salvos un día en el cielo y reflejaremos su gloria y eso llevará honra y honor a Él. Es el tributo supremo que le queremos rendir a nuestro Salvador. Ser más como Él, ser más como nuestro Señor y Salvador. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es en toda su gloria y esplendor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La idea aquí de purificación significa de que nosotros tenemos esta esperanza en Él. ¿La esperanza de qué? La esperanza de verle, la esperanza de estar en su presencia,
de ver su gloria y de permanecer en Él. Pero esta esperanza, este deseo, nos lleva a una acción. Cada vez que nosotros tenemos la esperanza de ir al cielo, la Biblia, a través de los escritores, nos motiva a una acción, es decir, purificar nuestra vida, así como Él es puro. De nuevo, la semejanza en cuanto a nuestro andar también tiene que ver con la semejanza en cuanto a nuestra purificación. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido purificado, limpiado en la sangre de Cristo. Pero en el proceso de vivir en este mundo, nosotros necesitamos continuamente purificarnos y santificarnos. Al pensar en el cielo, los creyentes deberíamos preocuparnos excesivamente con estar al día con nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia que nos purificamos no en un sentido propio, o sea, nosotros no estamos inventando cómo ser más santo o cómo permanecer en santidad. Lo que la Biblia nos invita es a que debemos mirar siempre a nuestro Señor Jesucristo como el objeto, la meta, el propósito de la santificación o de la purificación, según nos leemos aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Necesitamos ser purificados por su sangre, limpios, santificados por el poder del Espíritu Santo. Eso ocurrió al ser salvo, pero luego, según Juan capítulo 13, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? Le explica a Pedro, tú ya estás limpio, pero necesitas ser lavado. Es decir, todos los días necesitas estar ejercitando esta examinación para limpiarnos de la impureza de vivir en el mundo. Ya Juan nos va a decir por qué, un poco más adelante. Esta verdad que es llamada aquí esperanza, que Él nos purifica día a día, se encuentra en el capítulo 1, versículo 7 de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 también de 1 de Juan. Ahora nuestro deber es andar como Él anduvo, dice capítulo 2, versículo 6. Ahora nos dice que debemos purificarnos teniendo como modelo o como objeto de nuestra purificación al mismo Señor Jesucristo. Debemos seguir al Señor Jesucristo como nuestro modelo. Pero ¿qué pasa con el pecado? Cuando se habla de purificación, significa de que hay suciedad o que hay inmundicia, algo que hay que limpiar cuando se habla de purificación. ¿Por qué habla Juan de purificación? Porque el pecado es una realidad. Es una realidad antes de ser hijo de Dios y es una realidad ahora que somos hijos de Dios. Son dos distintas realidades, pero es una realidad. Antes, esclavos del pecado. Hacíamos lo que nuestra carne nos mandaba hacer. Éramos presa de nuestros sentidos que estaban corrompidos por la naturaleza pecaminosa que moraba en nosotros. Éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás y esclavos de nuestras pasiones. Pero Cristo vino, nos liberó de la corrupción de nuestro pecado. Nos llevó de las tinieblas a su luz. Nos limpió y nos dio una nueva naturaleza. En nosotros se puso el Espíritu Santo, que provocó que una nueva naturaleza naciera en nosotros. Un corazón de carne palpita en nuestra vida. Un corazón que desea a Dios, un corazón que ama a Dios, un corazón que se vuelca hacia la voluntad de Dios y desecha la corrupción. Esa es la vida cristiana. Ahora, teníamos una relación con el pecado antes, ahora tenemos otra relación con el pecado. Nuestra relación con el pecado es una relación de ver el pecado como una impureza en nuestra vida. Antiguamente nosotros nos relacionábamos con el pecado como algo natural, habitual, naturaleza caída. Hoy, en nuestra nueva naturaleza, en la naturaleza del creyente, en la naturaleza del convertido, especialmente en la naturaleza del Hijo de Dios, el pecado es una impureza en su vida. De ahí que Juan nos introduce a esta relación nueva con el pecado, y la relación de los hijos de Dios con el pecado
va a extenderse versículos hacia abajo de este texto. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Una vez que hemos sido salvos, Dios nos da la preciosa palabra, que es la ley de Dios. La ley de Dios nos ayuda a identificar las impurezas en nuestra nueva naturaleza. La ley de Dios, una vez que aprendemos a leerla continuamente y ser examinados por ella, nos va a ayudar a identificar las impurezas que debemos ir dejando para ser más como Cristo. Así que el pecado en la vida del creyente son esas impurezas que aparecen por la continua conexión con la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Permítame leer este texto. Muy conocido, pero muy clarificador en relación a este tema del pecado en la vida del creyente. Dice capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, nuestro propio espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, usada por el Espíritu Santo, va a trabajar en nuestros corazones como el fuego en el crisol del metal o del oro. Para que el metal sea purificado, debe ser pasado por este proceso. La escoria, la impureza, empieza a flotar en la superficie para que pueda ser retirada y el metal pueda ser cada vez más refinado y purificado. Es lo que está diciendo Juan aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En comparación con la esperanza de purificarnos continuamente, así como Él es puro. Así que tenemos una meta, ser más como Cristo. Y esta meta nos obliga a mirarnos a nosotros y examinarnos para conformar nuestra vida más como Cristo. Caminamos como Él anduvo, buscamos su dirección y nos esforzamos por ser semejantes a Cristo en nuestra manera de vivir. Pero en el proceso descubrimos que hay impureza. Esa impureza la Biblia lo llama pecado. Ahora, no es el mismo pecado que teníamos antes, porque antiguamente nuestra manera pasada de vivir, vivíamos permanentemente en el pecado. Ahora nosotros vemos el pecado como un obstáculo para ser más como Cristo, una impureza en nuestro proceso de purificación, de santificación, de buscar el ser como el Señor. Y en ese proceso la ley, la palabra de Dios nos ayuda. Yo cuando fui más joven, mucho más joven, tomé clases de artes. Y uno de los ejercicios que nuestro profesor nos hacía era que él en una hoja hacía una línea recta con una regla, una línea recta, y nosotros teníamos que ejercitar con un lápiz, a mano alzada se llamaba el ejercicio, y tratar de imitar esa línea recta lo mejor posible. Y hacíamos mucho ejercicio sobre eso para poder tener la habilidad de hacer cada vez más líneas rectas de lo posible. Bueno, la línea recta es la ley de Dios. Es lo que nos ayuda a identificar la impureza en nuestro corazón. No es nuestra propia moralidad, ni nuestro propio sentir de lo que es bueno y es malo. Es la palabra de Dios nos enseña cuál es la línea recta que debemos seguir. Todo lo que se sale de esa línea recta es una impureza, es un pecado. Luego el Señor nos dice que aparte de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo también es nuestro modelo a seguir. Así que la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, nos instruyen para poder mantenernos en pureza y santidad delante del Señor. Él apareció, versículo 5, que el Señor Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. El que es puro
como dice el versículo 3, que es puro vino para quitar nuestro pecado. No hay pecado en Él. No hay pecado en Él, pero Él vino a quitar nuestros pecados. Para mostrar la realidad del pecado y la insuficiencia del hombre en cumplir la ley, Dios envió a su Hijo perfecto, el ser humano, el hombre, pero sin pecado. He aquí, dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, al mirar al Señor Jesucristo, dice, síganlo a Él. Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de nosotros. Apareció. Celebramos Navidad hace poco. Navidad nos recuerda esta tremenda realidad. Jesús vino en la línea del tiempo, de la eternidad, para venir a quitar nuestra maldad, nuestro pecado. Nuestro hermano Abraham nos enseñó eso hace muy poco en el culto de Navidad. Gálatas 4 al 7. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando su Hijo vino con un propósito: mostrar que solo Él podía cumplir la ley, hacer la línea perfecta, y también para ponerse como el único redentor, el justo por los injustos. Isaías 53 nos dice esto. Ciertamente llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Solo Él podría sostener la multitud de pecados, y solo Él podía llevarlos a los pies de Cristo como sacrificio, y solo Él podía presentarse delante de Dios como nuestro sustituto. Pero en Él no hay pecado, porque solo debía ser el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha. En Él no hay pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo nos dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el que no tuvo ni tiene ninguna relación con el pecado, vino a redimirnos del pecado. Y esta es la idea ahora de nosotros con el pecado. Nosotros no debemos tener una relación de intimidad con el pecado, así como Cristo no la tuvo mientras estuvo en la tierra, al que no conoció pecado. Esta idea de conocer de nuevo, esta palabra que habla de una relación de intimidad, Jesús no tuvo una relación con el pecado. Nosotros sí. Todo ser humano ha tenido una relación con el pecado, una relación de intimidad con el pecado que ha producido la muerte. Adán y Eva dice que conoció Adán a su mujer y tuvo un hijo. ¿Está diciendo que antes de eso Adán no conocía a Eva? Por supuesto que sí, la veía y la conocía, sabía quién era, estaban viviendo juntos, pero la palabra conocer aquí, que se usa en el mismo contexto, tiene que ver con que el Señor no conoció el pecado, no se relacionó con ella, pero toda la humanidad sí se relacionó con el pecado, y el producto de esa relación es la muerte. Dios nos vino a rescatar y a redimir del pecado, y ahora nosotros somos hijos de Dios, y por lo tanto nuestra relación con el pecado ha cambiado. La Biblia nos dice que no debemos relacionarnos con el pecado, que a veces pecamos y esas son impurezas en la relación con Dios, pero que nosotros no vivimos en una relación con el pecado. ¿Sí? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y este texto ha sido de mucho debate y de mucha discusión a lo largo de la historia de la teología. Permítanme leer otra traducción de esta porción. Dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley.
hablando del versículo 4. El versículo 4 en la Reina Valera dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En la Biblia de las Américas dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia de las Américas nos ayuda un poco más a acercarnos al pensamiento de Juan en su carta. La Biblia dice, esta traducción dice: todo el que practica el pecado, porque practicar el pecado es infracción a la ley. Así es que nosotros en nuestra nueva vida como hijos de Dios tenemos una relación con el pecado diferente a la que teníamos antes. Nosotros no vivimos con el pecado, nosotros hemos sido cortados del pecado. El pecado ahora viene a ser para nosotros una infracción o una impureza en nuestra relación con Dios, que rápidamente podemos limpiarnos, porque primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos, el Señor nos limpia de nuestra impureza. Así que hay una diferencia. Antiguamente practicabas el pecado, vivías en una relación con el pecado. Hoy nosotros practicamos ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Simplemente lo que dice Juan, capítulo 2, dice, versículo 6, andar como Él anduvo. Eso es la justicia de Dios. Hacer lo que Cristo hizo. La justicia de Dios tiene que ver con conformarnos más a la imagen de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo, seguir su pisada, moldear nuestra vida hacia la de Él. Eso es la justicia de Dios. Por lo tanto, antes relación con el pecado, hoy relación con Dios y con su justicia. Y en ese proceso hay impureza. ¿Por qué hay impureza? Bueno, porque vivimos en un mundo caído. Aún no seremos lo que hemos de ser. Todavía falta el proceso de glorificación cuando seamos completamente separados de la presencia del pecado. Ya no vivimos relacionados con el pecado, pero vivimos con la presencia del pecado en nuestra vida. Este ámbito nuevo de ser llamados hijos de Dios nos invita a vivir una vida de santidad, de trabajar en esas impurezas que salen a flote en nuestra vida por el proceso de santificación, por exponernos a la palabra de Dios y exponernos a la obra santificadora del Espíritu Santo. El Señor nos invita, hermanos y hermanas, a que podamos vivir buscando la santidad y ser puros delante de Dios, no con nuestros propios medios, con los medios del Señor Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo y con la compañía de otros, porque en el camino el Señor nos ha puesto hermanos y hermanas para ayudarnos a vivir una vida más cercana a su justicia. Bien, Juan nos invita a vivir como lo que somos, hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Si algún título debemos darnos, no es que somos pecadores, antes éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Hermanos, ya no somos esclavos del pecado, somos libres para vivir para Dios. Como hijos de Dios hemos recibido el amor del Padre, y como hemos recibido el amor del Padre, nosotros le retribuimos al Padre su amor, haciéndonos cada vez más semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Purificando nuestra vida, limpiándonos de aquellas escorias que impiden nuestra relación con el Padre y nuestra relación entre nosotros. Que este año nuevo que comienza, hermano, podamos hacer este ejercicio continuo de purificar nuestros corazones para ser agradable al Padre Celestial, que nos amó con ese grande amor para ser llamados sus hijos. Oramos. Padre eterno, gracias te damos por el privilegio que nos has concedido de en medio de la contaminación del pecado y de la condenación, nos has rescatado para mostrar tu gloria. Sin mérito, Señor, nos has hecho afectos de tu amor. Te damos gracias, Señor, por ese amor inmenso
difícil de entender, pero fácil de ver sus efectos en nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida abundante que tú has dado a tus hijos. Ayúdanos para aprovechar todos los medios de gracia, para crecer más y más en nuestra relación contigo. Que nuestra vida sea dirigida hacia tu Hijo y que nos conformemos a Él. Para honra y gloria de tu nombre, lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan un tiempo de bendición junto a su familia, pero también que podamos esforzarnos en crecer en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga.